Bienvenida, Joanny Sánchez, de Frankfurt, República Dominicana, un país vecino tuyo. Me gustaría saber si ustedes tienen una idea de cuántos cubanos, sean periodistas independientes o no, ciudadanos, están ya atravesando las avenidas de estas nuevas tecnologías y se están comunicando libremente con sus pueblos. Gracias. Sí, el número es difícil saberlo, porque en Cuba no solamente está penalizada la opinión, sino también las encuestas, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una encuesta de quién tiene, por ejemplo, una laptop, o quién tiene un memory flash, o quién está accediendo a determinadas páginas web con noticias diferentes a las del gobierno. Porque por regla general el cubano es muy desconfiado, se cuelga la máscara, simula que no está enterado, aunque lo sepa. Pero mi propio termómetro personal, o sea, lo que yo veo a mi alrededor, es una verdadera distribución viral de una serie de informaciones. No solamente estoy hablando de informaciones de hoy. Los cubanos están obsesionados con su pasado, porque hay tantos silencios acumulados en la historia nacional, tantos temas que no se trataron, que hay una obsesión ahora mismo por qué fue lo que ocurrió en sus años 60, 70, 80. Por ejemplo, también le puedo decir que hay un montón de materiales circulando sobre lo que ocurrido en Europa del Este. Yo vi las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín prácticamente 8 o 10 años después que ya se había caído el muro. Y entonces hay una necesidad en la población en general de buscar cómo fue la transición en esos lugares. Las estadísticas no las sé, pero, y no creo que nadie pueda saberlas. Pero puedo decir que cualquier cubano que quiera encontrar nuestra información, o sea, que quiera buscarnos, nos encuentra. Basta que tenga la intención de no conformarse con la información gubernamental, ¿no? Esta información es básicamente la pregunta porque sé lo difícil que es accesar a internet en ese país. Sí, es una buena pregunta y yo pienso que la respuesta no dice tanto de la importancia o no de determinado fenómeno, sino de cuán férreo es el monopolio informativo. O sea, que el trabajo de los periodistas independientes, de bloggers alternativos como yo y otras personas que están haciendo información o reportando desde Cuba, no sea tan conocido dentro de la isla como fuera, es la más clara evidencia palpable de cuán estricta es la selección del contenido que se mueve dentro de esa prácticamente cárcel geográfica y física que nos ha tocado rodeada de mar por todas partes, ¿no? Sin embargo, debo decir que mucha gente nos está leyendo. Por ejemplo, en todos los medios oficiales nos leen. Y en mi caso, pues, tengo el placer de saber que me leen muchísimo en Granma para contrarrestarme, está bien, pero yo creo en la conversión humana. Yo creo mucho, por ejemplo, como en el filme La vida de los otros, que el que escuchaba del lado de la pared termina simpatizando con los que criticaban del otro lado. Yo creo en que mis textos pueden convertir a las personas, ¿no? En el sentido que encuentran una cubana preocupada por su nación sin violencia verbal. Ahora, en el caso mío, muchas veces el fenómeno de la información que yo produzco sale al exterior, rebota y vuelve a caer dentro de la isla. Por ejemplo, ocurre mucho que yo lanzo un tweet sobre algo que está ocurriendo en una calle de La Habana, en una esquina de La Habana. Ese tweet es leído por exiliados o por alguien que le interesa mucho el tema Cuba, toma el teléfono, llama a La Habana y le pregunta a sus familiares o a su amigo: oye, ¿has oído hablar de esto? Entonces, de una manera un poco accidentada, que no es la ideal, pero la información regresa. En mi caso, cuando camino por las calles, mucha gente me identifica. Claro, no es eso lo que busco y no pretendo competir en popularidad, que mis textos compitan en popularidad con la telenovela brasileña que la ponen 3 veces a la semana en la tele nacional, ¿no? Pero sí, mucha gente me muestra su simpatía, me dice: te leo, continúa, te sigo. Y ahora lo que tenemos es que esa visibilidad internacional que sirva también como una manera de presionar al gobierno para que nos deje espacios dentro de los propios medios nacionales, que se atrevan a darnos esos micrófonos, ¿no? Pues, como decía en mi intervención, es increíble la fuerza y el ingenio que tienen las redes alternativas de distribución de información en Cuba.
Claro, no podemos conformarnos con eso. Ayer mismo yo comentaba con unas personas que el ingenio es un arma de doble filo. Por un lado te permite solucionar los problemas, pero por otro puede hacerte conformarte con encontrar un camino paralelo en vez del camino principal. O sea, algo así como, si puedo crear una pequeña ventana para saltar afuera, ¿para qué voy a intentar abrir la puerta principal, no? Entonces ese ingenio, esa habilidad que tenemos los cubanos desde siempre para sumergirnos en el mercado informal y adquirir todo aquello que está censurado, prohibido, limitado, la empleamos también en el tema de la información. Por ejemplo, se hacen muchas copias offline de sitios web al estilo del Diario de Cuba, Voces Cubanas, el Nuevo Herald. Estoy pensando en sitios de información creados por exiliados fuera de la isla, pero también por muchos periodistas y bloggers independientes. Entonces creo que sí, que los textos llegan, hacen mover conciencias. Quizás mucha gente no lo confiesa porque tiene miedo, pero sí están llegando. Hay que esperar, hay que aumentar también esa difusión. Ahora, en torno a la segunda pregunta, creo que mi lugar aquí es precisamente ese: ayudar a canalizar una serie de inquietudes, quejas, problemas de un grupo cada vez más creciente de periodistas cubanos que están pasando por situaciones muy complicadas, por represión, por silenciamientos, y que pueden encontrar en esta tribuna, a través de mí, sin pretender yo ser su voz, porque cada uno de ellos tiene una voz propia, plural, diversa y de muchísima calidad, pero a través de este puesto aquí, ayudar a narrar esa porción de Cuba que a veces pues se olvida un poco, ¿no? A veces los estereotipos de la isla del ron, el son y las hermosas playas esconde la verdad de un país sin libertad de expresión, sin libertad de asociación y sin libertad de prensa. ¿Qué cosas buenas tiene? ¿Cómo han ido sobreviviendo las nuevas generaciones? ¿Cómo enfrentan esta situación? Y se prevé una crisis a corto plazo en Cuba por todo lo que está ocurriendo. Bueno, Cuba, ese es el gran problema para todos, ¿no? En el sentido de que cómo se va a solucionar la situación nacional es la gran interrogante que nos hacemos 11 millones de cubanos y otros tantos que están atentos y preocupados por la situación de Cuba fuera de la isla, ¿no? En estos momentos estamos viviendo una situación peculiar, ¿no? Yo creo que se están dando una serie de fenómenos todos juntos que pues hacen crecer las esperanzas por un lado y las interrogantes por otro. Por ejemplo, no es un misterio para nadie, ni un secreto para nadie, que la generación en el poder está llegando a la medianoche de su vida, ¿no? Un gobierno personalista que se ha basado en el control de un hombre. Ahora está ese poder en el hermano de ese hombre, pero sí hecho a imagen y semejanza un poco de ellos dos, ¿no? Entonces yo pienso en lo personal, y creo que es una opinión que comparto con muchos de mis compatriotas, que estamos viviendo justamente el momento de agotamiento de ese sistema. Una vez que no esté la generación histórica en el poder, será muy difícil para los herederos, incluso aunque ahora hagan votos de fidelidad y de continuidad, mantener el control de la nación, porque sencillamente ha sido un sistema que no ha permitido brillar a esos posibles delfines lo suficiente como para que tengan frente a la población un carisma, tengan un apego popular que les permita controlar posteriormente el país, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en un conteo regresivo de qué es lo que pasa, ¿no? También por otro lado está la variable de la muerte de Hugo Chávez, que tampoco es un secreto para nadie. Ha estado enviando un subsidio bastante abultado a Cuba, un subsidio petrolero, un subsidio de recursos, y su desaparición física podría catalizar, quién sabe, muy probablemente una serie de procesos aperturistas dentro de la isla. Podría obligar a Raúl Castro, por ejemplo, a profundizar y acelerar las reformas económicas. Él cree que puede crear burbujas de autonomía económica y mantener el control político. Yo tengo mis dudas. No creo que el sistema cubano sea reformable. Me gusta usar una metáfora como esas viejas casas de La Habana que están a punto de caerse, que uno pasa frente a ellas y la pintura está descorchada, las vigas oxidadas, los balcones a punto de desprenderse. Y entonces el sistema cubano es como una de esas viejas casas que pasan huracanes, vientos fuertes y no se cae. Y un día alguien intenta reformar la puerta, quita un tornillo y la casa se viene abajo. Raúl Castro puede estar ahora mismo con estas pequeñas flexibilizaciones que
que no son ni lo esperado ni lo deseado, pero puede estar dinamitando el sistema de manera irreversible. La señora de Habano. Sí, buenas tardes. Soy Elvira García, periodista mexicana y conductora del programa de Radio Red. Te quiero preguntar, si puedes hablar un poco de los pormenores, una vez que aceptas la invitación de la CIC, los pormenores, ¿cómo sales? ¿Tienes que pedir permiso? Si tu texto o tu ponencia, lo que hoy podemos consultar, de lo que ocurre en Cuba y lo que has dicho, pasó por alguna revisión del gobierno cubano. Y otra cosa que a mí me importa mucho, ¿cómo es tu regreso? Si puedes regresar, y qué represalias podrías tener si hablas más allá de lo que te autorizaron, supongo. Gracias. Sí, después de 5 años de insistir, viajar, 20 negativas de viaje, agotar todos los caminos legales dentro de mi país, incluso llegué con mi demanda de una exigencia de por qué no se me dejaba viajar, llegué a la Fiscalía General de la República. Y después de ese tiempo, pues en octubre del año pasado, tuve la información finalmente de que se produciría una reforma migratoria en Cuba. Una reforma que no es la reforma soñada, no es la reforma deseada, porque como decía anteriormente, el decreto ley 302 no incluye la entrada y la salida del país como un derecho. Incluso yo estoy aquí, pero muchos otros colegas míos no han podido salir. En el informe, por ejemplo, hay algunos nombres, como el del activista Juan Ángel Moya, el activista José Daniel Ferrer, el periodista y tuitero independiente Iván Hernández Carrillo, que por haber sido prisioneros de la Primavera Negra, pues les han impedido incluso obtener un pasaporte. En mi caso, y creo que gracias a la presión internacional, que hizo ya bastante insostenible para el gobierno mantenerme dentro de la isla, pues finalmente me dieron el permiso para viajar. Yo aproveché la oportunidad para cumplimentar una serie de invitaciones pendientes de momentos arrebatados, como por ejemplo presencia en congresos tecnológicos, entrega de premios, invitaciones a universidades que me habían arrebatado en su momento con aquellas negativas de viaje, pues aproveché para cumplimentarlas. En el caso de mi salida no hubo mayores contratiempos, ¿no? Pienso en otro por la razón de que había muchos ojos mirando mi caso, ¿no? Lo cual es la lección de que hay que mirar a los cubanos porque eso los protege, ¿no? Entonces salí, ya he recorrido Brasil, República Checa, España, estoy ahora aquí en México. Traje un informe que fue un informe también colegiado, hecho con varios colegas porque siempre ven más que uno, ¿no? Y no fue supervisado por el gobierno cubano. Para mi regreso, bueno, algunas personas tienen el temor de que no me dejen entrar. Sería una violación muy grande de la actual legalidad, porque según esta reforma migratoria, un cubano podría estar hasta 24 meses fuera del país y yo solo pretendo estar unos 80 días, ¿no? Si aún así violaran su propia ley y me lo impidieran, me convertiría en una balsera en dirección contraria, así que no tengo ninguna duda que regresaré.